todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Alejandra Montenegro, soy psicóloga egresada de la Universidad Antonio Nariño y directora de la Fundación AJ Lisa. En este espacio estamos acompañando a la institución Los Periodistas para poder fortalecer un programa muy bonito, útil y necesario que estamos tratando con los estudiantes de la institución desde el grado primero hasta grado 11, y es el programa de educación sexual. Para ello es indispensable para nosotros contar con la colaboración de ustedes como padres de familia en la inmersión de los jóvenes en los temas de educación sexual. Seguramente muchos nos hemos topado con preguntas como ¿y ahora qué digo? ¿Cierto? Cuando nuestros hijos empiezan a hablarnos o empiezan a hacer preguntas sobre de dónde vienen los bebés, o preguntas un poco más allá de por qué mi cuerpo cambia de esta manera, ¿cierto? O cuando son incluso más grandes y nuestros hijos empiezan a preguntar sobre, bueno, ¿y qué pasaría si? Muchas veces nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, o puede que las tengamos y nos dé pena o nos dé miedo hablar con ellos porque es un tema que no se nos facilita, es un tema que muy posiblemente a nosotros tampoco nos lo inculcaron en algún momento, y por eso no tenemos las herramientas para poder hablar de estos temas con nuestros hijos. Pero sí, hoy vengo a decirles que en efecto es indispensable para nosotros, para la institución y sobre todo para sus hijos, que ustedes jueguen un rol educativo importante, porque ustedes son el primer ejemplo que ellos tienen en su formación. Es por esto que los invito a que definamos algunos términos o terminologías que hay frente a estas temáticas y que compartamos algunas de las ideas, algunas de las estrategias y de las herramientas que podemos utilizar en el momento de hablar con nuestros hijos sobre educación sexual. Lo primero de lo que quiero hablar con ustedes es sobre el concepto de sexualidad. ¿Se han preguntado qué es la sexualidad? Generalmente cuando nosotros hablamos de sexualidad pensamos en sexo, automáticamente lo pensamos, pero no, la sexualidad es mucho más grande que solo esa palabra. La sexualidad es un conjunto de factores biopsicosociales que forman al individuo. Y por eso la sexualidad es algo que nos define de cierta manera, y es indispensable aprenderla a ver desde los diferentes factores, no solo desde uno. El primer factor que yo les quiero compartir se llama el factor biológico. Ese factor biológico es lo que nosotros conocemos como nuestro género, los cambios de nuestro cuerpo, ¿sí? Que a través de las etapas de nuestra vida nosotros empezamos a identificar. Es por eso que es importante que nosotros compartamos con nuestros hijos los momentos cuando ellos se empiezan a sentir esa curiosidad de por qué mi cuerpo está cambiando. Por ejemplo, en las niñas, por qué mi busto está creciendo, por qué estoy siendo más alta, por qué soy más alta que mis compañeros hombres, e incluso en los hombres, en los niños, en los varones. El otro factor del cual quiero hablarles es el factor psicosocial. Este factor nos habla de cómo te sientes con los cambios que estás viviendo, con las modificaciones en tu cuerpo, con tu aspecto físico, con tu desarrollo biológico, qué sentimientos tienes, qué emociones tienes frente a eso. Esta parte también es muy importante porque nos viene a representar el comportamiento o la conducta de nuestros niños a nivel social desde una conducta sexual, cómo se relacionan ellos con la temática de la sexualidad en tanto a sentimientos y emociones. Y finalmente está el factor axiológico o ético, que llamamos también, que nos hace referencia a la norma. Es cuando nuestros hijos que están en estas edades tempranas empiezan a identificar hasta dónde puedo llegar con las personas y hasta dónde las personas pueden llegar conmigo. Esto es el manejo de límites, en donde yo sé que no debo acceder a ciertas partes del cuerpo de mis compañeros y tampoco puedo dejar que accedan a ciertas partes de mi cuerpo, porque esto genera comportamientos o situaciones que son incómodas para mí o pueden ser incómodas para los demás.
Para los papitos que tenemos hijos en la primera infancia o en los grados de primaria, tenemos que empezar a inculcar un lenguaje inclusivo en la sexualidad. Y no me refiero a inclusivo desde el género, me refiero a que hay que aprender a hablar de forma transparente. Sea por vergüenza, sea por miedo, ¿sí? O sea porque es una costumbre cultural, tendemos a enseñarle a nuestros hijos el reconocimiento de las partes de su cuerpo a través de sobrenombres. La amiga, el amigo, el pajarito, el aquel, ¿cierto? Cuando nos referimos a las zonas íntimas. Lo importante es que los niños empiecen a identificar cada parte de su cuerpo por el nombre correspondiente. Las niñas tienen vagina, los hombres tienen pene. Es indispensable que ellos empiecen a conocer su cuerpo bajo la norma y bajo el nombre correspondiente. Cuando nuestros hijos están pequeños, es decir, están en la primera infancia o en los grados primaria, lo más importante, papitos, para trabajar con ellos es la prevención del abuso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos empiezan a identificar cuáles son sus zonas íntimas, cuáles son los riesgos que éstas pueden correr, pero ¿realmente nosotros les enseñamos de dónde vienen los riesgos? Cuando nosotros hablamos de qué persona puede representar un riesgo para mí, generalmente nos referimos a personas desconocidas que nunca hemos visto o que se acercan a nosotros de una manera que nos sentimos intimidados, que nos sentimos incómodos, ¿cierto? Y que muy aparte de todo, se acercan a nuestras partes privadas. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que hoy en día ese riesgo y esa amenaza no viene únicamente de personas desconocidas. Por eso es indispensable, papás, es indispensable enseñarle a nuestros hijos que deben tener un autocuidado con absolutamente todas las personas. Y más si nuestros hijos ya no están en una etapa asistencial, donde no todas las personas tienen que acercarse a ellos para poderlos ayudar a ir al baño por temas de aseo. Si ellos ya son independientes en esta área, es mucho más fácil enseñarles que nadie debe acercarse a su cuerpo, ¿sí? O nadie debe decirles algo que los haga sentir incómodos, ¿sí? Y que en el momento en que esa persona se acerque o que estén en una situación así, deben informar a un adulto responsable. No importa si la persona que los hace sentir incómodos es una persona conocida, que sea del núcleo familiar, o es una persona desconocida. Ojo, papás, cuando nuestros niños nos hablan de un posible abuso, siempre hay que creerles. Nuestros niños pequeños no tienen la capacidad de mentir frente a una situación así. Incluso ellos presentan señales físicas donde nosotros nos podemos dar cuenta si nuestros hijos están pasando por una situación de posible abuso. Por ejemplo, nuestros hijos ante la persona que puede ser la que lo esté abusando puede tener reacciones físicas de miedo, llegando al punto en el que pueda llegar a orinar o ensuciar su ropa. Pueda que tenga cambios. Ustedes se dan cuenta que sus hijos pueden estar teniendo cambios, que un día hablaban mucho y de un momento a otro ya dejaron de hablar, que un día estaban muy contentos y de un momento a otro entonces empezaron a ser groseros, a estar irritables, a que de pronto no quieren compartir con ciertas personas. Nunca descuidemos las señales que nuestros hijos nos dan, y lo más importante es que nosotros estemos pendientes, además de esas señales, estemos pendientes de enseñarles ese autocuidado, que nadie, absolutamente nadie, debe tocar su cuerpo sin su autorización. No importa que sea una persona conocida o desconocida. Esto es una de las principales causas de abuso en menores, porque los niños piensan que como es una persona llegada a su familia o porque es parte de su familia, el comportamiento que está teniendo esa persona es normal, y resulta que no. Por eso en estos casos los niños callan porque son personas conocidas o porque normalizan la situación. Nosotros conocemos por ley y conocemos muchos casos que han habido de abuso sexual a menores. Incluso muchos padres de familia en algún momento también han sido víctimas de abuso. Es por eso que es importante que nos eduquemos sobre la sexualidad y que eduquemos a nuestros hijos y les compartamos información adecuada y acorde a su edad sobre sexualidad.
Esa información acorde es en niños primero, como estamos hablando, el reconocimiento de su cuerpo, el aprecio de su cuerpo, esa prevención del abuso, desde dónde vienen los riesgos, cómo se pueden identificar esos riesgos, cómo una persona se puede acercar a ti por medio de tus gustos y puede generar un riesgo o una amenaza para ti, cuándo debes hablar. Siempre debemos inculcarle a nuestros hijos que siempre, en cada momento, ellos deben hablar. Con los estudiantes hablábamos precisamente y muchos de ellos, quiero compartirlos con ustedes, muchos de ellos nos decían que no hablaban ciertas cosas porque su familia les iba a decir que estaban mintiendo porque eran unos niños mentirosos. Obviamente estamos hablando de niños de grados un poquito más grandes, lo que es cuarto y quinto de primaria más o menos. Pero ¿qué pasa? Como yo les digo, les reitero, cuando nuestros hijos nos estén dando señales, nos estén mandando información de posibles abusos o posibles situaciones que sean amenazantes para ellos de este tipo, papitos, nunca hagamos oídos sordos. Escuchemos lo que nuestros hijos con su voz, con su cuerpo, con su mirada nos están diciendo. De igual forma, quiero compartirles, más allá de empezar a incluir el lenguaje de la sexualidad desde pequeños en sus hijos, de empezar a prevenir situaciones que posiblemente generen un riesgo o una amenaza para ellos, es importante estar pendiente de las redes sociales. Les pregunto, ¿cuánto tiempo pasan sus hijos frente a un celular, frente a un computador o frente a un televisor? ¿Todo el tiempo está bajo su supervisión? Ojo ahí, ¿por qué? Ustedes saben que hoy en día las redes sociales mandan mucha información, es que es demasiada. Y la forma como la consumen nuestros hijos pues a veces no es de la mejor manera. Los niños generalmente entran a las plataformas, a juegos, a mirar TikToks, que porque están mirando el youtuber, el influencer del momento, pero hay ciertas personas inescrupulosas que utilizan estas redes que saben que los niños ven generalmente y cuelgan videos inapropiados para ellos. Es por eso que nosotros tenemos que estar pendientes de qué es el contenido digital que están viendo nuestros hijos. Yo quiero comentarles algo y quiero compartirles algo que está tomando muchísima fuerza en este momento y se llama el sexting. El sexting es una situación que se está viendo sobre la sexualización de los niños a través de las redes sociales, sobre cómo utilizan estas personas inescrupulosas las TICs, las tecnologías de información y la comunicación, para poder sexualizar a nuestros hijos. Ellos empiezan haciendo preguntas, empezando por videos o redes sociales, de un momento a otro pueden aparecer, o a través de juegos que parecen inocentes, ¿sí? Juegos en línea, y empiezan a hacer preguntas como por ejemplo, ¿cómo estás vestido? No tienes calor, ¿por qué no te quitas ese buzo? ¿Por qué no te quitas esa camisa? Yo quiero ver tus medias, tú tienes un short debajo de tu falda, yo quiero ver el short, quiero saber de qué color es, quiero saber cuántos años tienes, ¿por qué no te haces un poquito más hacia atrás de la cámara para que yo pueda verte de cuerpo completo para saber si eres alto, si eres pequeño? Y empiezan a jugar con esta inocencia de nuestros hijos, a tal punto en que ellos no saben qué es lo que realmente está pasando, y esta gente empieza a compartir esa información por internet o por grupos de internet que se especializan obviamente en videos sexualizados de menores. Entonces yo quiero que por favor, como padres de familia, tomemos la responsabilidad de estar pendientes del contenido digital, ¿sí? De los tiempos que nuestros hijos pasan frente a un celular, frente a un computador, frente a un televisor, en qué páginas se están metiendo, qué videos son los que están viendo, qué videos son los que les aparecen, ¿sí? Empecemos a manejar esos límites en tiempos y en contenido para que ellos puedan identificar que en el momento en que aparezca un video de este tipo o una persona preguntándole este tipo de cosas, no solo cierren el video y no solo les avisen a ustedes, sino que adicional a ello denuncien a la policía lo que les está pasando. Es importante que estos casos se den a conocer. Hay
Hay que tener claro que los niños menores de 12 años no tienen la suficiente madurez e incluso la capacidad para entender ciertas cosas que salen en las redes sociales. Por ejemplo, cuando entramos a unas páginas, generalmente hay unas páginas que tienen un contenido muy explícito que piden un permiso, una autorización. Y como nuestros hijos a veces están solos mirando ese tipo de páginas, ellos le dan a aceptar, ¿sí?, a las autorizaciones sin saber de qué es lo que realmente están hablando. Es ahí donde aparecen 3 tipos de riesgo en las líneas, en línea, en internet. Uno, el primer riesgo es el riesgo de contenido. Este es el que yo les digo que es el contenido que a ellos les puede estar llegando en videos, en imágenes muy explícitas de lo que ellos pueden estar viendo, que es un contenido de pronto inapropiado de tipo sexual para la edad que tienen nuestros hijos. El otro es un riesgo de contacto, que también hace parte de cuando ellos pueden estar generando un contacto con una persona a través de una página, de un juego, donde les estén haciendo este tipo de preguntas que ya les mencioné anteriormente, como por ejemplo cómo estás vestido, ven y conéctate, comunícate conmigo, utilizando sobrenombres de niños, utilizando sobrenombres de lugares, cosas que sean atractivas para nuestros hijos, pero que empiecen a hacer todo este tipo de preguntas que pueden llevar a una situación inapropiada para nuestros hijos. El otro riesgo es el riesgo de conducta. Parte del riesgo de conducta es el hecho de que nuestros hijos estén sin supervisión frente a redes sociales, ¿sí?, o frente a estos equipos tecnológicos que hoy en día liberan cualquier cantidad de información. Eso es un riesgo de conducta, ese tipo de comportamiento que estamos teniendo, que nuestros hijos están teniendo y que nosotros estamos permitiendo en muchas ocasiones, puede generar a que ellos, al no tener límite y no tener filtro, empiecen a encontrarse con este tipo de situaciones. Es por eso que, adicional a estar pendiente del contenido que nuestros hijos están recibiendo en línea, también es importante el contenido que nosotros como papitos cargamos en nuestras propias redes sociales. ¿Por qué? Es muy común que nosotros como papás nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, queremos mostrarlos y demás. No está mal, pero hay que tener cuidado con qué tipo de fotos nosotros estamos cargando en esa red. Porque, por ejemplo, era muy común en una época que los papás subieran fotos de los hijos sin ropa, porque los estaban bañando, porque fue muy gracioso que en el paseo de campo el niño se cayó, se quitó la ropa, se bajó los pantalones, iba a hacer chichi de pronto allá, yo le tomé la foto, jajaja, todo me dio risa y lo colgué en las redes sociales. A partir de eso, las redes como Facebook empezaron a tomar ciertos límites con el tipo de contenido de imágenes de menores. ¿Por qué? Porque resulta que yo, como mamita orgullosa, subía la foto y una persona que no tenía las mejores intenciones tomaba la foto de mi hijo o de mi hija y la editaba, o simplemente, si era una foto muy explícita, la mandaba a algunas páginas de contenido de tipo sexual infantil, y empezaba entonces a generarse todo este inconveniente, generando riesgo no solo por el tema de que tu hijo es expuesto, ¿sí?, en forma de imágenes a personas que no tienen las mejores intenciones, sino que puede llegar al punto en que estas personas quieran de alguna manera contactar ese niño o esa niña pensando en que es algo autorizado por sus padres. Y finalmente, para que nosotros logremos prevenir todo este tipo de riesgos, ¿sí?, empecemos poco a poco de lo que estamos hablando del lenguaje inclusivo, desde la sexualidad, de la prevención del abuso desde un núcleo familiar y un núcleo externo, desde saber y filtrar qué es lo que nuestros hijos están viendo en redes sociales o qué es lo que están hablando con compañeritos, con pares o con personas mayores. También es indispensable que nosotros generemos un ambiente de confianza, un ambiente de seguridad, para que ellos puedan sentir que ante cualquier situación de riesgo o de amenaza puedan llegar a nosotros. ¿Y cómo empezamos a generarlo? Quitando y desbloqueando ese pensamiento de que hablar de sexualidad es malo, de que hablar de sexualidad es para cuando sean grandes. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de hablar de sexualidad. Aquí estamos hablando de uno. Para niños pequeños no es lo mismo hablar con niños de bachillerato que hablar con niños de primaria, ¿verdad? Por eso es indispensable saber con niños de primaria qué debo tratar con mis hijos pequeños. Papitos, prevención de abuso y ambiente seguro, para que ellos se sientan libres de hablar con ustedes y de contarles cualquier situación que les esté generando desconfianza.